buenos días para los que recién se unen a la sintonía de Exitosa. Son las 10:12 de la mañana. Estamos en el 95.5 de la FM en Lima y estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional con una cobertura que sigue creciendo día a día. Y yo no sé cómo logra que Kenji Fujimori que todos los días hablen de él, ¿ah? Pero bueno, hoy día en las redes sociales la pregunta que hemos planteado, porque hoy supuestamente van a decidir si lo sancionan o no en Fuerza Popular, ¿no? Por las diversas expresiones que ha tenido a través del Twitter y incluso en determinadas declaraciones que ha hecho en el propio Congreso, pero entiendo que el proceso es más bien por lo del Twitter, ¿no? Pero hoy van a definir qué hacen con él y queremos saber qué es lo que piensan nuestros oyentes. Dennos sus puntos de vista, sus opiniones en el Twitter en @exitosap y en el Facebook Exitosa Noticias. En unos minutos más adelante, Judy Rodríguez nos va a contar qué dice la gente en las redes sociales. Y estamos esta mañana con el ministro José Manuel Hernández, ministro de Agricultura. Bienvenido. Muy buenos días y por intermedio, Nicolás, un saludo a toda tu audiencia. Hay una preocupación con respecto a un hecho que es, por ejemplo, el del Cusco, del que se ha hablado extensamente esta mañana en el programa de Philip Butters, o con el tema de la situación médica. Y la percepción que se tiene es como que el gobierno recién se enterara de una realidad de la que ya debió ser enterada a la hora de asumir el mando, ¿no es cierto? Cuando tú haces una campaña electoral y le prometes a los maestros 2.000 soles de piso salarial, se supone que sabes cuál es la situación y cuando vas a llegar o cuando ganas las elecciones lo que haces es aplicar una política que decidiste previamente. Pero igual pasa en salud, ¿no es cierto? Donde hay postergaciones en la aplicación. ¿Qué pasó? O sea, ¿se han encontrado ustedes a la hora que entraron al gobierno con una situación que no imaginaban? Bueno, en el caso del sector, usted sabe, salud, la ministra está trabajando en eso, con el ministro de Economía está viendo la forma de cómo resolver todas esas situaciones, igual todos los otros sectores. En el caso del sector agrario, efectivamente, no encontramos como se pensó que estaba el sector, el banco no estaba como nos dijeron que estaba. Cuando hemos revisado las cifras, habían unas cifras más negativas de lo que nosotros hubiéramos pensado. Sin embargo, en el sector, a pesar de todo eso, a pesar de los incendios que todos ustedes son testigos que se produjeron a fines del año pasado, a pesar de la sequía, el déficit hídrico famoso, a pesar de las inundaciones, nuestra expectativa para este año es crecer cerca de 3% en el Producto Bruto Interno. O sea, a pesar de todo eso y a pesar de los problemas del abajato que nos ha afectado mucho en las inversiones, a pesar de eso en el sector agrario, por ejemplo, vamos a crecer. Según los especialistas, estaríamos creciendo entre 2,4 a 3. Nosotros somos optimistas y esperamos crecer a 3%. Mire, a pesar de todos los fenómenos naturales, la agroexportación en lo que va del año ya hemos crecido 8% en agroexportación. Hasta mayo habíamos crecido 5%. Ahora, justamente uno de los ejes de la discusión en la campaña electoral fue el que debemos dejar de ser exportadores de piedras, que finalmente es lo que somos desde que llegaron los españoles acá, ¿no es cierto? O sea, extraemos mineral y lo exportamos prácticamente sin ningún procesamiento, con un procesamiento absolutamente básico. Y que lo que debe ocurrir es lo que se ha llamado la diversificación productiva, ¿no es cierto? Entonces, y esto debería tener como uno de sus ejes la agricultura, pero la pregunta que uno se hace es ¿en qué medida lo que ha avanzado la agricultura de exportación y el boom internacional que hay con el tema de los superalimentos peruanos, los superfoods, como dicen los gringos, sí, se debe más a la iniciativa privada que a lo que ha hecho el Estado? En realidad es una combinación de dos esfuerzos, el esfuerzo privado y el esfuerzo público. Y aquellos que hemos estado impulsando la agroexportación sin estar en el sector, sin ser exportadores, en mi caso, por ejemplo, yo he trabajado mucho desde los años 70, 80 en promover la agroexportación. Y en algunos productos a veces me decían que era un loco cuando decía al comienzo de los 80 hay que sembrar espárrago en Ica. Me decía, pero si en Ica son algodoneros, ¿cómo van a sembrar espárrago? O cuando comienzo de los 90 decía hay que sembrar uvas en Piura y decía, pero ¿cómo van a salir las uvas acá, no? Sin embargo, el esfuerzo privado y el esfuerzo público está dando resultados. El sector agrario, la agroexportación, es el segundo sector generador de divisas después de la minería. Pero algo más importante, que nuestra canasta es diversificada aún dentro del sector.
Nosotros somos exportadores de una gran variedad de productos que tienen su origen en la diversidad de climas que tenemos en el país. Nosotros podemos producir, yo acabo de estar en la FAO y he participado en 4 conferencias, una de ellas era exclusivamente biodiversidad y seguridad alimentaria, que fue muy comentada después de eso. Y lo que tenemos nosotros es lo siguiente, que lo he dicho allá también. Somos uno de los países más megadiversos, sin embargo también desde el punto de vista climático estamos en los 3 que podríamos ser los más afectados. Al ser más megadiversos tenemos una amplia posibilidad de diversificar nuestra producción. O sea, la naturaleza, solo la naturaleza nos hace pensar en el dicho de nuestras abuelas. No ponemos todos los huevos en la misma canasta. La diversificación es ese criterio. Al tener esa diversificación, nosotros podemos vender desde mangos, alcachofas, arándanos, quinoa, kiwicha, o podemos vender camu camu, una inmensa variedad de productos para mercados muy exigentes. Ahí donde están de moda los superfoods. Pero hay algo que es importante también decirlo, Nicolás, aquí. Nosotros hemos comenzado a ver nuestras raíces, hemos comenzado a ver lo nuestro. La gastronomía comienza a posicionarse porque comienza a pensar en lo nuestro, comienza a pensar en el sabor de las abuelas y en nuestros productos. Y hoy la gastronomía a nivel mundial es un ícono al cual tenemos que asociarnos para desarrollar los pequeños agricultores. Igual en la exportación somos reconocidos por una variedad de productos que son especialidades. Hoy ya no estamos compitiendo con los cafés de manera general, estamos compitiendo con cafés especiales. Con cafés. Ahora, a lo que voy es, digamos, si tenemos claro que esto puede ser decisivo para el futuro, además es una fuente renovable, ¿no? O sea, no nos va a pasar como la minería, que en 40, 50, 80 años simplemente se agotó, ¿no es cierto?, el mineral y lo que queda es un hueco y lamentablemente en demasiados casos daño ambiental y pobreza alrededor. Que lo que tenemos con esta agricultura de exportación y con estos superalimentos peruanos es la posibilidad de un recurso que va a alimentar a la humanidad y que va a ir creciendo su expectativa, porque cada vez hay una tendencia mayor a la búsqueda de este tipo de alimentos que resultan alternativos a las proteínas animales, por ejemplo, ¿no? Sí, y así ahora, pero el problema es qué cosa es lo que estamos haciendo para incorporar a los pequeños agricultores, porque se requiere dinero, se requiere tecnología, se requiere además cumplir estándares, como un problemón con la quinoa, ¿no? Exacto. Cuando nos devolvieron montones de... ¿no? Porque tuvimos ahí la osadía de sacar la quinoa de las partes altoandinas y ponerla en la costa donde necesitábamos aplicar fertilizantes, pesticidas sobre todo, que no eran aprobados, y hubo un problema que ahora ya lo hemos corregido, estamos corrigiendo. Pero vale la pena tener en cuenta lo siguiente. La audiencia conoce, el poblador del campo conoce lo siguiente. Hay una agricultura de exportación que compite con la mejor agricultura del mundo, con alta tecnología. Esa es una agricultura de exportación. Queremos que esta agricultura de exportación se convierta realmente en la locomotora que jale el siguiente. El siguiente sector es un sector donde el 80% de los agricultores tiene menos de 5 hectáreas, son pequeños agricultores. Mientras que esta compite con lo mejor del mundo, esa tiene baja tecnología. Hay una brecha tecnológica tremenda. Enorme. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo por indicación del presidente Kuczynski, que es apoyen a esta agricultura para que esta agricultura pueda ser jalada realmente por esta otra, sin descuidar los esfuerzos que hacemos por esta agricultura. Por ejemplo, estamos trabajando protocolos sanitarios que sirven para exportar. Tenemos muy activo el INIA, SENASA, que sirven para este gran sector. Para este sector estamos con asistencia técnica y aquí hay un programa que es importantísimo y que se ha convertido en el programa emblemático del gobierno con mucha aceptación a nivel de comunidades, gobiernos regionales y gobiernos locales, que es el programa Sierra Azul. ¿Cómo nosotros podemos asegurar el agua en las partes bajas si no manejamos el agua en las partes altas? Ese es el primer concepto. Entonces hemos empezado por el programa Sierra Azul, que ya tiene unos resultados increíbles. El programa Sierra Azul primero recoge las técnicas ancestrales de lo que fueron los peruanos de antes. Pre-incas, incas manejaron muy bien el recurso hidráulico arriba.
¿no? Las cochas, las amunas, los guaroguaros y los más conocidos que tienen la andenería para sembrar en las faldas de los cerros, ¿cierto? Entonces hemos hecho eso como un programa que vaya a largo plazo, no para un gobierno. Comenzar a invertir en las partes altas para asegurar el agua en las partes altas, cambiar las células de cultivo en las partes altas, realizar otras actividades económicas en las partes altas, pero además regular el flujo hacia las partes bajas. ¿Ya? Mucho ahora se hablaba, por ejemplo, de Río Piura. El Río Chira tiene Poechos, San Lorenzo tiene... Claro, porque, por ejemplo, cuando estuvieron, nosotros entrevistamos a los ingenieros chinos, estos que hicieron las obras en Ecuador de prevención y que hicieron esta obra gigantesca de las Tres Gargantas en la propia China. Pero ellos decían que lo que debería ocurrir cuando vienen las lluvias es celebrar y no llorar. Si es que hemos hecho lo necesario antes, es decir, que cuando viene el agua lo que tenemos es la posibilidad de guardar esa agua, utilizarla de una manera racional, olvidarnos de la agricultura estacional, porque si tienes el agua acumulada la usas a lo largo del año, que es algo que tiene que cambiar en nuestras vidas y en nuestra organización. Exactamente, ¿no? Ese es el enfoque que está haciendo y por eso que las mismas comunidades ven que lo que ellos hacían, sus abuelos, sus antepasados antes, ahora son parte de un programa nacional. Ahora, ese es el programa y el tema de la ganadería y todo este conflicto que se ha generado con las productoras ¿no? Con la industria lechera, digamos. Mire, ¿no? El Ministerio de Agricultura encontró a un ministerio sin Dirección General de Ganadería. Con el inmenso potencial para desarrollar ganadería no teníamos una dirección. Lo primero que hicimos en septiembre del año pasado es crear la Dirección General de Ganadería para justamente promover la actividad ganadera. Y elegimos 3 líneas de trabajo: vacunos, ovinos y alpacas, ¿ya? Que necesitamos impulsar rápidamente. Básicamente todos estos están ubicados en las partes altoandinas. Esa es la mayor riqueza que tenemos ahí. Con el programa Sierra Azul tenemos agua. Si tienes agua puedes cambiar de pasto natural a pasto cultivado. Y con pasto cultivado puedes triplicar el número de vacas por hectárea. O sea, un pasto cultivado genera alimentos para mantener 3 vacas. Un pasto natural no genera alimento ni para mantener una vaca. Entonces, solo el hecho de cambiar ya tienes 3 veces más. Si la vaca está mejor alimentada, lo mínimo que puede producir es 2 veces más leche que lo que produce mal alimentada. En las partes altoandinas, no en los establos de la costa, en las partes altoandinas tiene rendimientos de leche por vaca por día, 4 o 5 litros por día. En un establo que produzca 4 o 5, quiebra pues en una semana, ¿no? Estamos en 20, 22, 24, 26 litros por vaca por día. Entonces, arriba es muy fácil, aún sin cambiar la vaca, duplicar la producción de leche. Entonces, nosotros estamos apoyando toda la producción lechera y el proceso para que llegue a quesos madurados. Porque en algunas zonas no tenemos todo el proceso de frío. Si quisiéramos hacer, por ejemplo, leche pasteurizada en las partes altoandinas, necesitamos cadena de frío. Pero por ejemplo, antes de ayer estuvo, ayer creo que ha sido, o el viernes, uno de los dirigentes de los ganaderos, Agalep, donde una de las cosas que decían es que tendríamos que buscar formas de asociación con el Estado para que el Estado les compre, por ejemplo, para los programas sociales la leche, que además está ahí, ¿no? Bueno, nosotros en el programa, y eso lo saben ellos, hemos creado un proyecto que se llama De la teta de la vaca Caliwarma. ¿Cuál es la idea? Nosotros tenemos producción en Apurímac, en Puno, en Andahuaylas, etcétera, etcétera, en las partes altoandinas, y no queremos que la leche baje la costa y regrese envasada a las partes altoandinas. Lo que tenemos en ese proyecto es las pruebas de cómo llevamos la leche de las asociaciones de agricultores, de las empresas de campesinas, a los caliwarmas o a los programas del vaso de leche, los programas municipales. Pero que tiene que ser una leche de buena calidad y no sana para los usuarios. Entonces, lo que estamos ya trabajando con ellos es la instalación de pequeñas plantas para hacer toda la prueba y en función de eso, los agricultores que se conviertan en proveedores del Estado. Para ser proveedores... Ahora, el problema es que los ganaderos se quejan, por ejemplo, en el caso de Arequipa, que la producción, según ellos, ha reducido casi a la mitad por esta política de la industria, ¿no es cierto?, lechera, ¿no?, de la industria que produce derivados de la leche, de haber reemplazado la leche fresca por leche en polvo importada, ¿no? Y eso ha generado todo este conflicto, bueno, que terminó en el escándalo este de Pura Vida, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo es posible que haya pasado esto de Pura Vida? Es decir, la acusación es, han estado vendiéndonos un producto como leche cuando no era leche.
Entonces, ¿no? Hay un cambio de Digesa, ¿no es cierto? La que cambia la calificación y dice, no, ahora ya no lo llamen leche y sigan ustedes para adelante. ¿No es cierto? Y no va a haber algún tipo de sanción, no va a haber algún tipo de... Ahí en la oposición nuestro premier fue muy drástico en señalar también que tenían que tomarse todas las medidas administrativas y legales que correspondan, porque no era posible que una autorización dada con unos fines y con una para la denominación de un producto, luego se cambia en el 2014 a otra denominación. Entonces, ahí hay alguna responsabilidad que se tiene que necesariamente sancionar, sea administrativa, sea penal, pero se tiene que hacer. Y ya tengo entendido que el Ministerio de Salud ha tomado cartas en el asunto. El problema fundamental que hemos visto, y no solo en la leche, yo lo he venido hablando y a través de los distintos libros que he publicado, he exigido lo siguiente. Si el consumidor recibe un producto con una información engañosa, el consumidor no es el culpable de comprar ese producto, es el que le por supuesto, manifestó. El que produce el engaño, ¿no es cierto? Entonces, el que lo que debemos hacer siempre es que el etiquetado de los productos, ¿no?, diga exactamente lo que contiene el envase. Entonces, ya será el consumidor el que decide comprar o no ese producto. Igual ocurre con los chocolates. Claro, ¿no? Pero también igual ocurre con los jugos. Pero ahí se introduce el elemento de reclamo, en el sentido que no basta con darle información, porque si a uno le ponen maltodextrina, ¿qué cosa será eso, no? Para el común de la gente. Claro. Tiene que haber alerta sobre los altos contenidos, advertencias sobre los altos contenidos de azúcares, de grasas saturadas, ¿no es cierto?, de transgénicos, para que uno tome la decisión de si, a pesar de la advertencia que esto te puede generar un daño, tú decides consumirlo. Exactamente. Si tenemos la información, no en letra chiquita, ustedes me han escuchado en la radio, en la empresa escrita también, lo he dicho, en la televisión. La letra chiquita es la que debemos prohibir, al contrario, porque ahí a veces colocamos lo cierto, pero nadie lee. Y algunos, como yo, necesito un lente y cuando vas al mercado no tienen los lentes para leer la letra chica. Los gráficos, las figuras, los semáforos o el sistema que querramos adoptar, eso es más impactante, ¿no?, al momento de comprar, porque el consumidor ve inmediatamente una figura y esa figura significa algo, una advertencia, ¿no? Por ejemplo, en un semáforo, si es rojo, si es ámbar o verde, tiene una advertencia y no necesita leer. Yo creo que el mensaje tiene que ser muy claro y lamentablemente uno paga las consecuencias por eso, ¿no es cierto?, cuando dices cosas como esta, pero no pueden hacer lo que les dé la gana. Es decir, no pueden pasarle por encima a la gente, no pueden venderle como leche algo que no es leche, no pueden decirle a la gente es light cuando no es light, no pueden decirle a la gente deslactosado cuando tiene lactosa. O sea, no puedes hacer eso. Y no puedes decir, o sea, no es que yo arreglo con el ministro, bueno, con usted no han podido, ¿no? Pero normalmente así ha sido, pues. Porque toda esta permisividad es la que ha hecho posible que, ¿no?, miren, nosotros que ocurra lo que... Porque teníamos el programa lechero, desde febrero comenzamos a desempolvar los reglamentos que habían sido trabajados. Pero me parece increíble lo que dicen. No había ni dirección de ganadería en el ministerio. No había reglamento de leche, hemos sacado reglamento de leche. Y ahora estamos trabajando reglamento para otros productos. No podemos seguir engañando a la gente, por ejemplo, con chocolate y sencillamente no tiene cacao, y tiene 2 o 3%. Estamos sacando un reglamento para que chocolate se llame por encima de 35, pero que tenga el porcentaje de cacao indicado ahí. No lo vayan a sacar, ministro Hernández, ahora el 28 de julio, con lo que está diciendo. Pero igual los jugos. Pero claro. Tenemos que dar información al consumidor. Es el consumidor con esa información que decide comprar o no comprar. Claro, no le puede poner una naranja y no tiene naranja, pues tiene sabor a naranja, pero naranja no tiene ni una, o sea, no puede poner. Es engañoso poner una naranja. No puede poner un agua con colorante y un saborizante y ponerle una naranja, todavía exprimiendo la naranja para que salga una gota de jugo y no tiene nada de jugo de naranja. Esas cosas son las que tenemos que sancionar, porque esa es una publicidad engañosa. Esa publicidad es la que nosotros tenemos que sancionar severamente. Y una pregunta final, señor ministro. Va a haber cambios, ya está claro, ¿no es cierto? Pedro Pablo Kuczynski ha dicho que va a haber cambios. Bueno, se supone que serán el 28 de julio, me imagino, es la tradición, ¿no? Me imagino, usted sabe, el presidente ha anunciado que habrían 2 o 3 cambios. La verdad nosotros no sabemos. Usted sabe que los ministros somos
somos fusibles, ¿no? O sea, no tenemos decisión en eso, es decisión del presidente con el premier. El presidente tomará la mejor decisión en el momento que él considere adecuado. Por lo demás, todos los ministros, en mi caso también, desde el primer día que juramentamos, desde ese primer día, nuestro cargo está a disposición. Si el presidente cree que somos útiles, seguimos si somos útiles. Yo solamente espero que al ministro de Agricultura, el señor José Manuel Hernández, que ha hablado claro con respecto, que ha cuadrado a la industria de la alimentación, no lo saquen por eso, pues, ¿no? Porque precisamente es lo que hay que hacer, cuadrar a la industria. Claro. Bueno, ¿no? muchos poderes hay que romper, pero uno tiene, cuando tiene la posición de un ministro, estás defendiendo la posición de los peruanos. No estás defendiendo la posición de un sector en particular o de un poder en particular. Es la posición de los peruanos, la posición mayoritaria. Y en lo que a mí respecta, me he ganado varias cosas, pero esa es la posición que tengo que defender. Para eso me han nombrado. Yo creo que a veces le cuesta entender eso a los políticos, que no están ahí de mediadores, no, están ahí para defender el interés de los ciudadanos. ¿No es cierto? Y ese defender el interés de los ciudadanos, en no pocos casos significa enfrentarse, por ejemplo, a industrias como la de la alimentación, por ejemplo, ¿no? Y por eso nadie se tiene que molestar. Nadie, no, es más... Que dure usted en el ministerio. Por eso que alguna vez le digo, algunos me quieren, otros me odian, algunos dicen que soy pro empresa, otros, lo de las empresas me dicen que soy pro lo de acá. Mire, yo ya estoy viejo para esta cosa. Lo único que he aceptado esto es para servir al país. Si servir al país significa pisar callos y recibir clavos o recibir pedradas, pues recibo los clavos, recibo las piedras, no tengo ningún problema. Lo único que debo decir, y creo, yo te he escuchado más de una vez esto, uno tiene que dormir tranquilo con su conciencia de que por lo menos hice el esfuerzo por hacer las cosas bien. Si no lo lograste, hiciste el esfuerzo. Y el segundo es que nadie en 44 años de vida profesional puede decir que alguna vez, aunque sea con una sonrisa, me sobornó. Es difícil de encontrar eso. Muchas gracias a José Manuel Hernández, ministro de Agricultura, por estar con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos con los congresistas César Villanueva de Alianza para el Progreso y Víctor Andrés García Belaúnde de Acción Popular. Volvemos con ellos tras la pausa.